Le hago una pregunta, hermano. ¿Ha estado usted en el momento de la agonía de una persona? En los últimos momentos de vida de alguien. ¿Le ha pasado que las últimas palabras que esta persona menciona y que usted puede escuchar son tan importantes que no salen de su mente por muchísimo tiempo? Las últimas palabras de una persona son muy significativas para los familiares, amigos y personas queridas. En esta mañana quiero hablar sobre la última palabra de Jesús. Y estas palabras de Jesús son muy significativas también, pero más allá de ser significativas, tienen un gran peso eterno en la historia del cristianismo. En Juan capítulo 19, específicamente el versículo 30, hermanos, Jesús proclama su última palabra cuando dice, consumado es. Es una expresión que significa que algo ha sido completado, pagado en su totalidad y llevado a su propósito final. Tengo muy claro que en esta y en nuestras iglesias se ha venido predicando por mucho tiempo, muchas semanas, sobre el padecimiento de nuestro Señor Jesús. Pero en esta mañana es un día diferente, un día glorioso, un día en el que podemos gritar con todo nuestro corazón y decir, Él ha resucitado. Pero para ello tenemos que empezar desde el inicio. Y por eso quiero ver con ustedes el tema la victoria de Cristo en la cruz, porque esta victoria empieza con el significado de su última palabra, consumado es. Quisiera que vea conmigo, por favor, el versículo 30 de Juan capítulo 19, cuando la palabra de Dios nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Por qué es tan importante esta frase, estas dos palabritas de nuestro Señor? Como he dicho, es importante por su significado. Hermanos, consumado es significa que la obra de redención ha sido cumplida en su totalidad por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús. Consumado es significa que Cristo pagó el pecado por nosotros y lo hizo de manera total y definitiva. Consumado es significa también la contundente victoria de Jesús sobre la muerte, sobre Satanás. Esta contundente victoria que ha sido asegurada por nuestro Señor Jesús. Y hoy esa es la gran enseñanza, esa victoria también. Nosotros podemos ser partícipes. Consumado es significa la victoria de Cristo en la cruz. Para poder entender esto tenemos que sí o sí trasladarnos al inicio de todo. Allá en Génesis capítulo 1, 2 y 3, en donde se nos muestra cómo empezó todo, con Adán y Eva. Hermanos, sabemos todos, en teoría sabemos todos que al momento de pecar Adán y Eva nos hicieron partícipes, porque ellos eran nuestros representantes. Ellos eran quienes nos representaban a cada uno de nosotros, representaban la humanidad. Es decir, ellos le estaban representando a usted y a mí también. Y por ello también somos partícipes, hermanos, de este pecado que cometieron Adán y Eva. Por lo cual las consecuencias también son para nosotros. ¿Y cuál es la consecuencia? La muerte. Vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hubo un representante que estaba, valga la redundancia, representando a la humanidad, falló como hombre, pero también hubo uno que estaba representando a los elegidos de Dios, y por él hoy nosotros somos partícipes de la justicia de vida eterna. Hermanos, desde la caída del hombre allá en el Edén, Dios prometió redención. Eso es lo que podemos ver en teoría en Génesis 3:15, en donde significa o representa para nosotros la primera profecía mesiánica, en donde Dios anuncia que la mujer y su descendencia herirá la cabeza de la serpiente y por ende su descendencia. Hermanos, esto para los hijos de Dios, para los elegidos de Dios, literalmente representa la victoria en Cristo Jesús dada o hecha en aquella cruz del Calvario. Hermanos, el problema del ser humano, el problema suyo, mi problema es que nosotros somos pecadores. Somos tremendos pecadores y que cada día luchamos como hijos de Dios con respecto a esto. Por ello, en el mismo libro, Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Necesitábamos que se dé este sacrificio para por medio de este sacrificio tener victoria. Entonces, si usted reconoce, hermano, que su problema, que mi problema es el pecado, entonces sabemos y entendemos automáticamente que como consecuencia a ello también tenemos la muerte espiritual asegurada. Hermanos, entonces podemos ver la necesidad de aquel gran sacrificio en la cruz. La necesidad de que todo haya sido cumplido bajo la voluntad de nuestro Dios, bajo el plan perfecto de nuestro Señor. Usted y yo necesitábamos del sacrificio de Cristo en la cruz, porque solamente allí en la cruz, nuestro Señor tomó nuestro lugar. Solamente por medio de ese sacrificio nosotros, usted y yo, pudimos, ya como un plan hecho desde antes de la fundación del mundo, pudimos tener oportunidad de salvación. Busque por favor 2 Corintios capítulo 5, 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tomó nuestro lugar aún cuando no había un pecado en él. Y por nosotros se hizo pecado, dice la palabra de Dios. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Solamente con el sacrificio en la cruz, Él pagó la deuda que usted y yo, siendo elegidos de Dios, teníamos con nuestro Dios. Él pagó la deuda por medio de aquel gran sacrificio. Y con el contundente consumado es, Él dijo: todo está listo. Colosenses 2, versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, sin la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Pero el versículo 14 de Colosenses dice: anulando el acta de los decretos
que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, este es el significado de la palabra consumado es. El privilegio que como hijos de Dios tenemos de ser hijos del dueño de todo. Él pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios, que nosotros no solo adquirimos allá en el Edén, sino que cada día confirmamos eso por nuestro pecado, confirmamos esa deuda por nuestro pecado. Él, solo por gracia, anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, por medio de la contundente victoria dada en la cruz. Nuestro Señor, por medio de su sacrificio, solamente Él nos redimió de la maldición que había desde el Antiguo Testamento y también se ratifica en el Nuevo Testamento, porque para la tradición judía era maldito aquel que moría en una cruz. Él redimió la maldición que había para nosotros según la ley. Nuestro Señor Jesús nos libró de la condenación al convertirse en maldición por nosotros. Hermanos, es necesario entender el por qué significa consumado es una, como he dicho al inicio, consumado es que algo que había empezado era completado, pagado en su totalidad. Bajo este contexto, esta frase era usada cuando una deuda quedaba completamente pagada. Y Jesús declara que ese precio que le correspondía a usted y a mí había sido cubierto totalmente. Hermanos, en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 12, si puede, busque por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, capítulo 12 dice la palabra de Dios, y no solo por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestro Señor, este versículo nos está diciendo que Jesús lo había consumado todo. La salvación no es una obra compartida entre Dios y el hombre. El hombre nada puede hacer con respecto a la salvación. Esta era una obra totalmente consumada en Cristo Jesús. Nuestro Señor no deja nada inconcluso. Nosotros debemos dar respuesta a esto y eso vamos a ver más adelante. Si Jesús consumó la salvación, entonces nuestra salvación o nuestra seguridad de salvación, no está en nuestras obras, no está en lo que hagamos para alcanzar eso, sino nuestra seguridad está en la obra terminada de Cristo Jesús. Su resurrección, hermanos, nos garantiza nuestra salvación. Lo que empezó en la cruz, hermanos, terminó en la resurrección de nuestro Señor. Esta es la obra gratuita que nuestro Cristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros. Y esto representa nuestra oportunidad de salvación. Hermanos, esto también no es una oportunidad o no es una licencia para que usted y yo digamos, bueno, como todo está pagado, entonces tengo una licencia para pecar. No es esto. Hermanos, el sacrificio de nuestro Señor, su resurrección, la salvación que Él comparte con nosotros debe ser un motivo para vivir en obediencia a Cristo.
en obediencia, por amor a nuestro Señor, en obediencia. Obediencia es la respuesta que como hijos de Dios debemos dar después de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Si Jesús consumó, es decir, terminó nuestra salvación en la cruz, también consumará la restauración de la segunda venida. Es decir, lo que Él ha prometido allá en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, lo va a cumplir. Hermanos, las promesas de Dios son claras. Él en ningún momento, estando en la cruz, dijo, estoy vencido. Él dijo, consumado es. Su muerte representa su victoria. Y esa victoria también nos es imputada a cada uno de nosotros, sus hijos, sus elegidos. Consumado es. Representa aquella obra de redención completa. Como he dicho, usted y yo, nada podemos hacer en cuanto a la salvación, más bien vivir en obediencia y gracia por amor de nuestro Señor Jesús. No hay nada que nosotros podamos añadir, solamente responder. Nuestra salvación está asegurada. Cristo, nuestro Cristo, pagó el precio total. Por ello, hermanos, debemos vivir en gratitud. Debemos vivir en obediencia y en fidelidad, confiando en la obra terminada, en la obra de redención terminada por medio de Cristo Jesús. Le hago una pregunta. ¿Vive usted con esta seguridad de que Jesús también consumó su salvación? ¿Tiene usted también esa confianza, esa seguridad de que Él también murió por usted? ¿Es usted un elegido de nuestro Dios? Si es así, hermanos, siga siendo perseverante en la palabra de Dios, en obediencia. Si aún hay dudas, hermanos, les invito a poner cuidado a esto. Él lo hizo todo. Él lo dio todo. Terminó la obra. Y si usted aún no está seguro de que es un elegido, aférrese a la palabra de Él. Aférrese a esta cruz que le da a usted la oportunidad de arrepentimiento, que le da a usted la oportunidad de vida eterna, si es un elegido de Dios. Consumado es quiere decir que el precio es pagado por todos los elegidos de Dios. Quiere decir que la ira de Dios se apaciguó para los creyentes, para los elegidos. Jesús entregó el Espíritu y dice el versículo 30 que su cuerpo dejó de vivir. Esto nos está diciendo literalmente que Él abandonó su espíritu como hombre, como 100% hombre. Esto significa que Él voluntariamente entregó su vida por sus elegidos. La palabra de Dios dice, Él abandonó su espíritu, dando a entender que voluntariamente lo estaba haciendo por los elegidos de Dios. Una vez más, ¿es usted un elegido de Dios? ¿Es usted parte de este pueblo? Si lo es, le animo a seguir perseverando. Porque para aquellos que permanezcan fieles hasta el final, dice la palabra de Dios, les está preparada la corona de justicia. Para ellos es la victoria en Cristo que hoy podemos celebrar. Para ellos, para los elegidos, es la confianza de que a pesar de las adversidades en esta tierra, Él está guardando un lugar en la gloria para que sea completada la santificación y la perfección de sus hijos. Pero si usted aún no sabe, quizás no está seguro nuevamente que es un elegido de Dios, hermano, le pido de todo corazón que se ponga a cuenta con Él.
Él cada día, cada momento está haciendo llamados a nuestras vidas, llamados de amor. Los brazos abiertos en la cruz representan también ese amor por sus hijos, por sus elegidos. En esta mañana Él nos está diciendo, ven hijo mío, ponga su nombre. Ven hijo mío, es hora de regresar a casa. Es hora de venir con tu Padre que lo dio todo, que lo consumó todo por amor a su nombre. Él le está pidiendo a usted, ven a mis brazos. ¿Cuál será su respuesta? ¿Vendrá usted a los brazos de Cristo? Hermanos, nuestro Señor decidió ir al Calvario para salvarle a usted, para salvar a sus hijos, sin importar las consecuencias. Él entregó su vida voluntariamente. Y nosotros viviremos en gratitud, en obediencia, como respuesta a este gran sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿O qué haremos? ¿Cuál será nuestra decisión con respecto a esta gran victoria que también nos es imputada con su resurrección? ¿Qué hará usted? Hermanos, la Biblia nos dice que en el momento en que Jesús estaba diciendo estas palabras, habían algunas personas viendo solamente, espectadores nada más. ¿Qué hará usted? ¿Se quedará afuera y solo será un espectador de este suceso glorioso? ¿Será un espectador de la victoria de Cristo? ¿O decide dar respuesta a esa petición de Él? ¿O decide regresar a casa y ser participante como hijo de Dios de esta gran y contundente victoria que nos comparte nuestro Señor? ¿Cuál es la respuesta que usted da a nuestro Señor? ¿Será espectador o será parte de esta contundente y gloriosa victoria? Amén.